Continuando con el tema, estaré hablándole acerca de la faja subtropical húmeda de América anglosajona. Básicamente puedo mencionar de que las fajas guardan relación con lo que son las zonas climáticas o las zonas en las que se dividen los climas. En este caso muy particular estaré describiendo brevemente las características de las zonas subtropicales, que son todas aquellas que se caracterizan por un invierno relativamente cálido. Las precipitaciones son abundantes junto a las costas, pero estas disminuyen hacia el interior. En la región oriental de los continentes se produce el verano, en el resto de la faja durante el invierno. Los suelos aquí también varían, que van desde los rojos y negros, que estos son propios para la agricultura. También se encuentran los grises y los pardos en los desiertos y semidesiertos. La vegetación es variada, abundan los árboles maderables, bosques mediterráneos, arbustos pequeños. En los desiertos las plantas xeróficas. Se pueden también encontrar en esta zona aves, ciervos y roedores. Esta zona subtropical domina más que nada los estados del sudeste, desde la mitad sur de la costa oeste hasta la frontera de México, pasando por todo el Golfo de México y Florida, llegando al sur de las llanuras interiores. Es cálido y húmedo durante todo el año. Este clima favorece más que nada a los tupidos bosques, manglares, pantanos, a los Everglades de Florida, donde aquí habitan grandes reptiles y tienen una forma autóctona de vegetación. En la punta sur de Florida hay un clima monzónico, donde destacan los vientos alisios del litoral, que a menudo se convierten en huracanes, que estos llegan muchas veces en casos de declaración de zona de alerta. El clima aquí es muy semejante al de cualquier clima insular del Caribe. En nuestra zona o en nuestra región, América anglosajona, cabe destacar que el clima subtropical húmedo se encuentra principalmente en la costa este de los continentes, es decir, entre los 20 grados y 40 grados al norte y al sur del Ecuador. El sureste de Estados Unidos es buen ejemplo de este clima. Florida y otras partes del sur tienen un clima subtropical húmedo, asimismo casi exclusivamente en el Golfo y en la costa este, incluidos lo que son los estados de Oklahoma, la mitad del estado de Texas Oriental, Luisiana, Arkansas, Alabama, Mississippi, Missouri Sur, Tennessee, Kentucky, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia y Florida. En la península de Florida, el clima subtropical húmedo da paso más que nada al clima tropical del sur y a los cayos de Florida. En las cadenas costeras, los vientos permanentemente del oeste descargan su humedad, originando precipitación abundante en la costa de Alaska, en Canadá y el noreste de los Estados Unidos, que esto permite más que nada el desarrollo de densos bosques de secovías, cedros, abetos. Los bosques aquí también constituyen la riqueza forestal muy importante para la sociedad, que lo preserva a través de la creación de lo que son parques nacionales y reservas naturales de atracción turística. Muchas gracias. Bosque boreal continental. En origen, se ha comprobado que este tipo de ecosistema se originó en la última etapa del periodo del Pleistoceno, o mejor conocido como la era del hielo. En este tiempo, el planeta tenía un clima extremadamente frío y las especies vegetales de estos bosques se distribuían, sobre la superficie mundial. ¿Qué sucede? Al comenzar al derretirse los glaciares, también estos bosques fueron disminuyendo su territorio hasta cubrir los espacios donde se encuentran actualmente. Concepto. Los bosques boreales, o también conocidos como taiga, es uno de los biomas donde reside la mayor masa forestal del mundo y está compuesta en su mayoría por bosques de coníferas resistentes al frío, como lo son los abetos y las píceas. Su nombre proviene del ruso tanga, que significa tierra de palos pequeños. Y estos constituyen un cinturón circumpolar homogéneo de materia vegetal, donde su temperatura es el factor ambiental que más contribuye a determinar los límites geográficos. Representan el mayor depósito de carbono en forma orgánica viva de toda la Tierra
y contribuyen a determinar el clima global. Además de esto, son una fuente de madera que constituye un hábitat importante para el ser humano y la fauna. Ubicación. Su extensión representa un 29% de la superficie total de los bosques del mundo y ciñen el casquete septentrional del globo terráqueo. Esto corresponde a un 13% en julio de la isoterma y el meridional, coincide con la isoterma de un 18 grados centígrados en julio. Es decir, que todos los bosques boreales del mundo se encuentran localizados en las regiones frías del norte del hemisferio norte, entre las latitudes 50 y 60 grados norte, dentro de las fronteras de la actual Rusia, en Canadá, Estados Unidos y los países escandinavos como Finlandia, Noruega y Suecia, y Suiza, donde predomina los inviernos muy fríos y prolongados, ya que estos bosques se extienden en territorios antiguamente donde se encontraban glaciares. Característica de los bosques boreales. Es uno de los pulmones del planeta junto con la selva lluviosa tropical, pero a diferencia de estas no cuentan con gran biodiversidad. Otra característica es que es una gran fuente de madera para uso industrial. También poseen homogeneidad de paisaje gracias a sus coníferas. Otra característica es que conforman casi un tercio de la superficie forestal de la Tierra y por eso son llamados la corona verde del planeta. Otra característica es que están ubicados en 3 regiones: la subzona marítima, la subzona continental y la subzona norcontinental. Además de esto, mantienen sobre sus suelos una continua capa de nieve que actúa como un aislante para proteger las capas externas del suelo de las temperaturas bajas del invierno. Y de esta forma generan los microambientes que garantizan la supervivencia de algunas especies de animales y vegetales. Otra característica es que en los terrenos donde se extiende se encuentran diferentes masas de agua como lo son las ciénagas, los pantanos y las tuberas, que son ecosistemas de humedales. Y estos cubren gran parte de estos bosques. Además de esto, son capaces de absorber altas temperaturas o altas cantidades de dióxido de carbono. Otra característica es que los árboles de la taiga tienen hojas perennes y agujas, lo que quiere decir que permite conservar agua y sobrevivir a los inviernos fríos. Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Jocelyn y le voy a hablar sobre las características de los bosques boreales, clima, fauna y flora. Clima. Dentro de las características de este bioma, lo más relevante es el clima, encontrándose justo al límite con la tundra fría y pudiendo alcanzar las temperaturas extremas en el invierno, que pueden ser hasta los menos de 50 grados centígrados. En el verano, que pueden alcanzar los 19 grados centígrados de temperatura. De esta forma general suele tener una temperatura constante de 0 a 5 grados centígrados. Las precipitaciones son relativas bajas entre 400 y 700 m anuales y en algunas zonas como mínimo de 160 o en otras de 1000 mm. Tiene una alta concentración de humedad y aunque por el frío la descomposición es orgánica, es de una manera lenta. Flora. En los ecosistemas de los bosques boreales predomina una especie vegetales de hojas perennes como conífera, abetos, pinos y estuya, los cuales se caracterizan además por tener hojas acirculares en forma de aguja y fruto. Sin embargo, los numerosos árboles de hojas caducas con los que conviven, tales como los abedules, los álamos. La fauna. Todos los animales de los bosques boreales presentan ciertas adaptaciones anatómicas, comportamientos que les permite sobrevivir de una forma más exitosa en estos bosques en los que habitan. Por ejemplo, los vertebrados de sangre caliente son capaces de conservar el calor debido a su gran tamaño y a la presencia cortos de apéndices y como el hocico, patas y cola. Esto le permite adaptarse a la mejor baja temperaturas que los rodean y mantener una buena relación de superficie y volumen. Además,
Aves y mamíferos cuentan con una desarrollada capa de aislamiento constituida por las plumas, las pieles, las cuales suele ser aún espesa en invierno o en verano. Pese a esta adaptación al clima, en numerosas ocasiones los animales optan con otras estrategias para evitar directamente la estación invernal, mediante las migraciones, como son las aves, las invernaciones, y los animales que más se caracterizan de los bosques boreales son las aves, cuyo que le permite retirar fácilmente la semilla de los conos de las coníferas. Las águilas pescadoras, los carboneros, el pinzón real. En los mamíferos, los caribú, los linces, los alces y los ciervos. En los insectos, algunos se alimentan de las coníferas como la oruga de la especie, el gorgojo, el picudo y otros coloteoros del género Dendrocus. Durante el invierno se producen nevadas con zonas que perduran durante todo el año por su altitud y frío en verano, y es cuando se produce. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Adrián Gordón Salazar y me toca exponer acerca de los grandes llanos. Los grandes llanos de América anglosajona es el nombre que se da a toda la región del continente, parte norte del continente americano, a la amplia región que ocupa la franja central de América del Norte. Se distingue por su paisaje llano, formado por praderas, estepas y grandes zonas de pasto. En total cubre una superficie aproximada de unos 2.800.000 kilómetros cuadrados. Sus límites aceptados son las montañas rocosas por el oeste y el curso del río Mississippi por el este. La frontera sur estaría marcada por el río Grande, mientras que por el norte estos límites son difusos, llegando a fundirse con lo que es la taiga. El topónimo Grandes Llanos o Grandes Llanuras, Great Plains, empezó a ser empleado de forma generalizada a mediados del siglo XIX. En las últimas décadas ha nacido otra denominación, High Plains, para designar a la mitad norte de la región. Los estados cuyo territorio se encuentra englobado por completo dentro de esta región son Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas y Nebraska. Las grandes llanuras ocupan también buena parte de los siguientes estados: Colorado, Iowa, Minnesota, Missouri, Montana, Nuevo México, Oklahoma, Texas y Wyoming. En Canadá, los grandes llanos se extienden por los territorios más meridionales de Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Los canadienses llaman a esta parte de su país las provincias de las praderas. Históricamente, las grandes llanuras estuvieron habitadas por diversas tribus conocidas como los indios de las llanuras. Entre estos están los Sioux, los Pies Negros, los Cheyenne, los Arapaho, los Comanche, etc. Su actividad económica. La principal actividad económica de los grandes llanos están relacionadas con las explotaciones agrícolas. Los recursos naturales de las grandes llanuras o grandes llanos son ricas en minerales y petróleo, lo que las convierte en un centro de producción de minerales. En Texas y partes de Oklahoma y de Kansas se produce el petróleo y gas natural. En Wyoming, Montana y las Dakota, y en resumen podemos decir que los grandes llanos de América anglosajona son una vasta región geográfica con una rica historia, una economía agrícola vibrante y una diversidad natural notable. Muchas gracias. Mi nombre es Urali Foster y hoy le voy a hablar sobre las montañas rocallosas. Las montañas rocosas son también llamadas como montañas rocallosas, y estas montañas son un sistema de cordilleras
montañosas situada específicamente en el sector occidental de Norteamérica y que corre paralelo a las costas occidental por Canadá y por los Estados Unidos. Por el noreste comienza en la Columbia Británica, pasando por la frontera en Alberta y Columbia Británica, llegando hasta Nuevo México en su extremo sureste. El pico más alto es el Monte Elbert en Colorado, que sobrepasa el nivel del mar. Estas montañas se formaron durante la orogénesis senoica y están constituidas por un núcleo central de rocas cristalinas rodeado de formaciones laterales de rocas sedimentarias. El sistema ha sido marcado profundamente por la glaciación cuaternaria y la erosión atmosférica y presenta ejemplos de fenómenos volcánicos que tienen importantes reservas de minerales importantes como el oro, la plata, el zinc, el cobre y también en otras regiones también tienen el petróleo y el carbón. En sus zonas altas se extienden prados de alta montaña y en los valles se dan cultivos agrícolas de cereales y patatas y en la ganadería en las regiones del sector de los Estados Unidos. Estas montañas son atravesadas por una notable red de ferrocarriles y autopista que da valor a sus bellezas naturales, que constituye también un notable elemento de atracción para los turistas, con muchas localidades de vacaciones y también de deportes para el invierno. La ubicación de estas montañas se encuentra en la longitud más alta y tiene una anchura de 110 a 480 kilómetros. Se extienden, como ya he dicho anteriormente, en el noreste de Alberta, que queda en Canadá, hasta el sur de Nuevo México, en los Estados Unidos. Esto es pasando por las grandes llanuras del este y por varias mesetas del oeste. Para terminar, las montañas rocallosas son una maravilla de la naturaleza, que ha permitido que los países del norte, en América, se beneficien de grandes recursos naturales gracias a su formación, y lo que ha permitido tanto a Canadá como a los Estados Unidos que sean grandes potencias económicas gracias a todos estos beneficios de la naturaleza. Se alimentan de metales preciosos como el oro, la plata y el Canadá y otros recursos, además como de sus atractivos turísticos que tienen para los visitantes, fortaleciendo así el turismo por sus atractivos paisajes. Muchas gracias. Características de la montaña rocallosa. La característica económica de los Estados Unidos es la fuente del 20% de la producción mundial. Canadá y los Estados Unidos disponen en sus territorios de los recursos naturales de distinto tipo. Las grandes llanuras que presentan sus territorios permiten la práctica de la agricultura y la ganadería y la extracción de los hidrocarburos. Las montañas del oeste permiten la explotación de los minerales de todo tipo, mientras que las costas favorecen la práctica de la pesca, la extensa superficie boscosa de Canadá, la actividad forestal. El sector secundario es muy importante en la región, principalmente en los Estados Unidos. Industrias como la automotriz, la aeronáutica, informática y la electrónica son algunas de las más importantes de todo el mundo. La economía de los Estados Unidos y Canadá está profundamente terciarizada, lo que significa que su gran parte de las ganancias provienen del sector terciario. Las prestaciones de servicio, el comercio y las finanzas y el turismo son las que aportan más del 75% de los ingresos de estos dos países. Las actividades agrarias. Estas actividades primarias tienen un gran desarrollo en los países de América anglosajona. Sin embargo, aportan un bajo porcentaje en el Producto Interno Bruto y también ocupan un pequeño porcentaje de la población económicamente activa. La abundancia de las tierras aptas sobre estos dos países en Estados Unidos y un amplio mercado consumidor que trasciende las fronteras de sus propios territorios son las dos características favorables para su fomento. Los cinturones agrícolas. Una particularidad
de América anglosajona es la existencia de las áreas agrícolas relativamente homogéneas en cuanto a su producción principal. Se organizan en función de las condiciones del clima, suelo y la distancia a los mercados consumidores, en franja de norte a sur y desde la costa atlántica hacia el interior del continente. Otras actividades primarias de la minería. Entre las actividades primarias no agropecuarias se destaca la minería. La abundancia de los minerales han sido un factor fundamental en el desarrollo industrial de los países de América anglosajona, tanto por su utilización como materia prima como por la provisión de los recursos energéticos. Todos los ambientes de Estados Unidos y de Canadá tienen oferta mineral. El escudo canábico, los montes Apalaches y las montañas rocosas. Las empresas mineras de Canadá en la actualidad tienen un 75% de las empresas mineras del mundo, más de 1.200, tienen su sede en Canadá. En muchos casos los capitales que se conforman tienen su origen en otros países del mundo, como Australia, Suecia, Bélgica, Estados Unidos. Una de las causas por la cual estas empresas eligen registrarse allí es por la protección del Estado canadiense. Esta proporciona a la actividad minera en el plano impositivo, financiero, legal y diplomático. Esto le permite transnacionalizar sus actividades y operar en más de 100 países del mundo, que es toda Latinoamérica, y obtener un enorme beneficio, que es más del 40% de las empresas que se han registrado y ninguna ha tenido inversión en Canadá. ¿Cómo es la distribución de la población en América anglosajona? Bueno, la distribución en América anglosajona tiene un porcentaje de la población del continente americano bastante mínima. Bueno, esta población tiene algunas áreas pobladas y otras menos pobladas. En América del Norte, la mayoría de la densidad se encuentra en el norte de los Estados Unidos, entre los Grandes Lagos y el Océano Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades americanas más grandes, como lo es Nueva York, Chicago o Filadelfia. Esta es la área de poblamiento más antiguo donde se establecieron las primeras colonias inglesas, a partir de las cuales se formaron los Estados Unidos.